Algunos pues han dicho que la Gran Comisión como que se ha vuelto hoy, o como que se ha cambiado, ¿verdad?, en cuanto a otro asunto como la Gran Comisión, porque no se está efectuando o se está realizando como debería de ser. Pero como cristianos pues debemos nuevamente comprender este asunto de la Gran Comisión. Vamos a leer capítulo 28, versículos 16 y versículo 20. Les voy a pedir de ponerse en pie un momento, hermanos, y leamos estos versículos del 16 hasta el verso 20. Dice la palabra de nuestro Dios: Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pueden tomar su lugar, queridos hermanos. La potestad que es delegada, ¿verdad?, a través del Padre, por medio de Él, se ejerce la capacidad, la potestad de desarrollarnos como líderes, ya que Él es el que nos envía o que nos manda. Acá pues tenemos dos mandamientos. Son dos elementos importantes que nosotros como cristianos y también como líderes debemos de desarrollarlos en nuestras vidas. Y se trata, amados hermanos, entonces de poder desarrollar nuestra visión en cuanto a la voluntad de Dios. En otras palabras, tenemos que expandir, tenemos que ver más allá en cuanto a la labor de nosotros como creyentes, como cristianos. O sea, nosotros, amados hermanos, no solo debemos ver ciertos detalles, sino tratar la manera de ver mucho más allá. Eso se trata de expandirnos, expandir nuestra visión. Pero también, hermanos, no solamente nos vamos a quedar, ¿verdad?, con nuestra visión, sino también vamos a trabajar, vamos a ejercerlo, vamos a poner en práctica los principios que aprendemos en base, por supuesto, a lo que ya está revelado. Una de nuestras prioridades, quizá es la más importante, bueno, de hecho es muy básico esto dentro de nuestro ámbito cristiano, es el desarrollar nuestra visión y misión en base al mandamiento revelado. Y ese mandamiento revelado pues no es más que el ir y el hacer discípulos a todas las naciones. O sea, cuando nosotros vamos a enfocarnos, entonces, amados hermanos, en estos dos principios, vamos a llamarlos como rieles del tren, ¿verdad?, donde nosotros vamos a ver que lo uno y lo otro son muy importantes. Si nos quedamos con brazos cruzados o de brazos cruzados y simplemente nos quedamos con la visión y no vamos a hacer nada al respecto, como movilizarnos, el ir, el accionar, entonces nos vamos a quedar cortos. La iglesia hoy día, aparte de estar despierto, tiene que estar cumpliendo la Gran Comisión, porque es un mandato divino, no es una opción, no es algo que a Dios se le ocurrió o que Cristo Jesús, ¿verdad?, se le haya ocurrido, sino es algo que es un plan y el propósito de Dios. Es un plan que estaba bien trazado desde antes de la fundación del mundo, pues Dios sabía todo perfectamente, su plan es soberano.
De hecho, Él sabía que el pecado iba a afectar a toda la humanidad debido a nuestros primeros padres cuando incurrieron en la desobediencia. Vino entonces en sí el pecado a toda la humanidad por cuanto todos pecaron. Entonces Dios envía, ¿verdad? A su Hijo Jesucristo para que Él viniera para darse a conocer, pero también para venir a dar a conocer su plan maravilloso, su plan lleno de bondad, lleno de amor, pero a la vez de justicia, y en la cual nos enseña, amados hermanos, entonces de cómo nosotros podemos valernos de todos estos principios que básicamente es la voluntad de Dios para usted y para mí. Desarrollar una visión de lo que es la voluntad del Padre. Ustedes pueden notar ahí en su manual, ahí tenemos, ¿verdad?, uno de los primeros puntos que menciona ahí, desarrollar una visión de lo que es la voluntad del Padre. O sea, nosotros, amados hermanos, a estas alturas ya conocemos la voluntad de Dios. Bueno, eso es ahí la importancia de poder conocer más de Dios, conocer su voluntad. A veces solemos decir, Señor, revélame tu voluntad, y creo que está bien, pero recordamos que la única manera de cómo nosotros podemos comprender la voluntad de Dios es a través de su palabra. El desarrollar entonces una visión de la voluntad del Padre tiene que ver con lo que Él espera de nosotros. De hecho, en la primera parte estábamos hablando sobre los primeros principios que estábamos aprendiendo, pero en la página 5, en el punto número 4 dice desarrollar una visión de lo que es la voluntad del Padre. Está en la página 5, buscar la voluntad del Padre por medio de la oración. Este es el paso entonces a seguir si nosotros queremos entonces conocer más de la voluntad de nuestro Dios. Entonces esto hace referencia, hermanos, volviendo en sí al punto que estoy mencionando, esto hace referencia a que Dios espera mucho de nosotros. Mayormente como cristianos, Dios quiere no solo lo mejor para nosotros, sino también Él desea que nosotros cumplamos nuestro deber como líderes, como cristianos que somos. El concepto de la voluntad de nuestro Dios también está, amados hermanos, vinculado a las cosas que debemos hacer. Y ahí a simple vista, ¿verdad?, el texto leído en Mateo habla precisamente de ir y hacer discípulos. Son dos cosas importantes. No podemos nosotros darnos el lujo de dejarlo esto a un lado o descartarlo de nuestra vida cristiana, ¿verdad?, o descuidarlo. Tenemos que darle prioridad, porque esto es parte de poder expandir nuestra visión y de conocer la voluntad de Dios. El mismo Padre, o sea, nuestro Dios dijo, como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, Efesios 6:6. Nuestro Señor dijo, cualquiera que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi Padre. El apóstol Juan también afirmó lo mismo cuando él mencionaba dentro de sus escritos, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O sea, qué tan importante, amados hermanos, es poder aplicar esto en nuestra vida, o sea, conocer la voluntad de Dios y cumplirla. Quizá no podemos cumplirla a cabalidad, pero por lo menos vamos a hacer lo necesario, como el salir, ¿verdad?, de nuestra zona de confort y poder arrojar la palabra, o como lo hizo el buen sembrador que representa a Cristo Jesús, que Él sale, ¿verdad?, y Él comienza entonces a arrojar su semilla, y muchas de estas semillas, uno de ellos pues cayó en tierra
en tierra dura y otra pues cayó en tierra fértil, y que esto pues produjo frutos, o en otras palabras produjo resultados. Juan Calvino, uno de los hombres de la fe cristiana, él dijo en una ocasión: una vez que Dios nos ha expresado su voluntad, lo razonable es que su voluntad sea nuestra única ley. Eso lo dijo. Es decir, conocer su voluntad debe movernos a la obediencia. O sea, no hay de otra, hermanos. No es una opción, es algo que nosotros tenemos dentro de las Escrituras. El quien no lo cumplamos sería desobediencia. Pero cuando nosotros cumplimos fielmente al llamado de Dios, que todos hemos recibido como cristianos, entonces podemos expandirnos más, podemos crecer más, podemos desarrollarnos más, y podemos también inculcar o desarrollar en otros sobre la importancia de expandir este mensaje, o sea, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Buscar la voluntad del Padre por medio de la oración. Ustedes notan ahí en su manual aparece también esa frase: buscar la voluntad del Padre por medio de la oración. Primera de Juan capítulo 5, versículo 14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. O sea, ¿qué práctico es esto, queridos hermanos? Cuando nosotros acatamos su ley, cuando nosotros realmente obedecemos sus mandamientos y ponemos en práctica y buscamos su voluntad a través de la oración, entonces Dios mismo se va a encargar del resto. Él va a hacer su obra. Él va a hacer que a través de nosotros, como sus instrumentos, poder, ¿verdad?, llevar su palabra a todas las naciones, o en este caso en nuestro contexto, en nuestro medio. Compartir la necesidad a los próximos pueblos y el mundo. De eso se trata, hermanos, de expandir nuestra misión y también nuestra visión. Compartir la necesidad de los próximos pueblos y el mundo, es decir, seguir inculcando el valor de la voluntad de Dios por medio de su Evangelio. Hay muchas personas que están en nuestro alrededor que no conocen la voluntad de Dios, pero nosotros sí ya conocemos, y necesitamos enseñarles a ellos, necesitamos ir y poder anunciarles el mensaje de salvación, darles a conocer que la voluntad de Dios es la salvación para ellos. Nosotros ya hemos recibido por la gracia de Dios esa salvación, ya hemos sido redimidos, hemos sido salvados, hemos sido perdonados, pero hay varios que todavía no han experimentado este favor de parte de Dios. De hecho, Él ya vino, pero necesitamos, ¿verdad?, expandir, necesitamos anunciar las buenas nuevas de salvación. Enseñar a los discípulos, o sea, a los seguidores, cómo ministrar a esos pueblos. En otras palabras, queridos hermanos, esto tiene que ver con ayudar a las personas a conocer la voluntad de Dios, para que ellos aprendan también a sujetarse a la voluntad y a la palabra de nuestro Dios. Jesús enseñó muchas veces a sujetarse a la voluntad del Padre. Él dijo en una ocasión: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. En otra versión dice: y terminar su trabajo, según Juan capítulo 4, versículo 34. Desarrollar dependencia del Espíritu Santo y permanecer en Cristo son dos cosas esenciales que nosotros como cristianos también debemos desarrollar. O sea, desarrollar dependencia
por medio del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo descendió, cuando ellos, en este caso los primeros discípulos o los apóstoles, estaban reunidos, ¿verdad?, en el aposento alto, pues ellos se les había dado la orden de esperar la promesa del descenso del Espíritu Santo. Ellos estaban orando cuando de pronto, ¿verdad?, entonces el Espíritu Santo comenzó, ¿verdad?, a tomar control en la vida de estos hombres, estos discípulos. Dice Hechos capítulo 1, versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis, ¿qué dice, amados hermanos? Y me seréis testigos en toda Judea, en toda Samaria, Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Vean, amados hermanos, la visión, cómo podemos expandirlo, y nuestra misión, cómo podemos ejercerlo. Cuando usted y yo comprendamos la voluntad de Dios, en este caso estos principios del ir y hacer, entonces nos vamos a preocupar, amados hermanos, no solamente por nuestra familia, también vamos a preocuparnos por aquellos que están en nuestro medio, en nuestro alrededor, ¿verdad? Aquellos que todavía no conocen de Cristo, porque incluso hay vecinos que están a nuestro lado, ¿verdad? Tal vez ahí a la esquina, o tal vez algún conocido, algún amigo que necesita conocer de la voluntad de Dios, porque hay muchos que ignoran aún, ¿verdad?, de la palabra de Dios, incluso de las buenas noticias de salvación. Pero nosotros entonces, amados hermanos, como cristianos que vamos a cumplir fielmente al llamado que Dios nos hizo, entonces nosotros vamos y entonces les compartimos a ellos el mensaje de salvación. ¿Por qué? Porque también nosotros comprendemos que el poder expandir nuestra misión o nuestra visión tiene que ver con hacer discípulos. Permanecer en Cristo. Los primeros discípulos esperaron el cumplimiento de la promesa del descenso del Espíritu Santo. Juan, en uno de los versículos, el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 4 y 5, habla sobre la importancia de permanecer en Cristo Jesús para que podamos llevar fruto. Y esto pues glorifica al nombre de nuestro Padre, porque entonces estamos, ¿verdad?, siendo de bendición, porque estamos llevando fruto, un fruto, ¿verdad?, que se trata del testimonio, se trata de poder llevar a cabo la gran comisión. Juan entonces capítulo 15 dice: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Tenemos que estar conectados, tenemos que estar en sintonía con nuestro Señor Jesucristo todos los días. Mencionaba ahora sobre el desarrollar en cuanto a nuestra oración, ¿verdad?, diaria con nuestro Dios, el poder ser dirigidos en dependencia del Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo ya está en nosotros, ya se ha depositado en nuestro corazón. Ahora entonces, amados hermanos, nosotros debemos ser movidos entonces a misericordia y pensar, ¿verdad?, por las personas que aún no conocen de Dios. Entonces, lleva mucho fruto, dice, porque separados de mí nada podéis hacer. Desarrollar líderes dotados de poder y comisionarlos. Ese es, hermanos, el deber también de nosotros. O sea, a estas alturas que nosotros ya llevamos
tal vez usted ya lleva más de 20 años de ser cristiano. Yo en mi caso llevo más o menos esos años de ser cristiano. Dios entonces, amados hermanos, nos ha revelado su voluntad. Y en estas alturas nosotros ya deberíamos conocer por lo menos los fundamentos o los principios que Dios nos pide que nosotros realicemos, como el predicar su palabra. Entonces podemos nosotros desarrollar líderes, dotarlos, ayudarlos a ellos a crecer. Hay jóvenes en nuestro medio, dentro de la iglesia, que necesitan conocer también la voluntad de Dios en sus vidas, necesitan ser dotados también con el poder y comisionarlos para que también ellos vayan y sean los de la generación presente, que también, aparte de conocer la voluntad de Dios, vayan y también hagan discípulos. Solo así, amados hermanos, podemos expandirnos más, podemos dar a conocer a Cristo, su mensaje y su voluntad hacia nuestras vidas. Por último, esto, amados hermanos, que les estoy mencionando sobre este tema, no es una sugerencia, como dije hace unos momentos, no es una sugerencia, sino es un mandamiento divino que cada uno de nosotros debe de comprenderlo y de cumplirlo en su vida. Debemos expandir nuestra visión, pero también debemos expandirnos a través del cumplimiento de nuestro deber, o sea, la gran comisión. Mateo capítulo 28, versículo 19, versículo 20 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amados hermanos, que la gran comisión no se convierta en una omisión, en algo que como que no contara dentro del marco de la iglesia, como que no fuera de importancia. Amados hermanos, los mandamientos de Dios no son una sugerencia, son imperativos, son mandamientos de Dios, son ordenanzas de nuestro Padre Celestial. Cuando Él le dijo a sus discípulos de orar, por tanto, id y vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Eso mismo también es para usted y es también para mí, para todos. El hecho que usted tal vez no tenga algún privilegio ahora dentro de la iglesia, eso no significa que esto no le compete a usted. El llevar la gran comisión o ponerlo en obra es equivalente a cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas, pero también hacer valer o llevar el mensaje de salvación a aquellas personas que aún no conocen de Dios. Amados hermanos, este es el desafío de liderazgo para que seamos efectivos sobre esta tierra. Y si somos líderes o hemos sido llamados a ser líderes, procuremos que estos principios estén presentes en nuestra vida cristiana todos los días de nuestras vidas. Oremos un momento, queridos hermanos, para finalizar este estudio, y vamos a continuar con el siguiente tema el próximo lunes, ¿verdad? Que están dentro de nuestro manual. Liderazgo eficaz desarrolla un plan de acción. Eso será el siguiente tema para el próximo lunes. Oremos, queridos hermanos. Padre, te damos infinitas gracias porque una vez más, Padre, nos das a conocer tu voluntad, tus principios y también, Señor, tus mandamientos que son, Señor, muy importantes y esenciales para nuestra fe. Y no solamente, Padre, esto debe de tenerse nada más como
como teoría, sino esto, señores, debe encarnarse en nuestra vida y ponerlo en práctica todos los días, Señor, de nuestras vidas. Ayúdanos, mi Dios, a cumplir entonces nuestro deber, nuestro papel como cristianos, como líderes, y poder, Señor, ir y hacer discípulos como dice tu palabra. Danos las fuerzas, danos el valor, ayúdanos, mi Dios, a poder hacer tu voluntad siempre en nuestras vidas. Oramos, mi Dios, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén.